Esta cortina no pinta el clima que se vive en el estudio. Clima de previa de cierre de listas. A sangre. A sangre, sudor sin lágrimas. Combate mano a mano por la lapicera. No, la lapicera sin duda la va a tener él porque es el casillero político, pero con lo poco que tenemos de este lado para el análisis y las categorías de ese campo, de la sección básicamente, porque la economía también es política siempre y en todos los casos, estamos hablando más que nada sobre los sellos y los espacios y cómo juegan al interior sus figuritas. Vamos a escuchar atentamente a Fabián Wellman para darle la discusión a cada uno de sus planteos. Bueno, en este primer round, cuando suena la campana, lo primero segundos que... afuera, ¿viste? Dicen segundos afuera. Yo pensaba que los segundos afuera eran segundos afuera, no que salían los coaches. Salían los que no tienen nada que ver con la pelea, claro. Bueno, a ver, para empezar, en La Libertad Avanza está claro que lo veníamos relatando. Santiago Caputo tenía un perfil bastante bajo, alejado del armado electoral, y en las últimas días su reaparición fue tensionante de alguna manera. ¿Puedo pegar? Sí. Venía con un perfil bastante bajo Santiago Caputo en el armado electoral, perfil bajo pero no corrido, pujando, pidiendo ahí, quiero entrar. Bueno, no, eso no lo diría tan claramente, probablemente sí porque no pierde un espacio de poder, pero estaba claro que con las definiciones que había tomado Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, en la cual sí había participado y fuertemente del armado Santiago Caputo, no pudo incorporar ningún alfil. Esta es la realidad que tuvimos en esas elecciones de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, que es el antecedente. Hoy el armado de las listas está condicionado justamente a la posibilidad del veto de Santiago Caputo, por lo menos es lo que él deja transmitir y decir a sus alter egos. O sea que vos estás planteando que las listas, si bien la va a armar Karina con el clan Menem, Santiago Caputo va a decir, bueno, este no, cámbiame a este. Sí, más que nada... ¿Eso es un acuerdo? No, no es ningún acuerdo. Eso dice Santiago. Eso dice Santiago Caputo. Estoy hablando en líneas generales de los grandes nombres. Entiendo que tiene que ver con una cuestión a nivel nacional, porque los que están vetados absolutamente por el mago del Kremlin son María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato y el propio Jorge Macri. Ahí el macrismo, el Jorge Macrismo, claro. No, Jorge Macri, porque ahora te voy a hablar de lo que pasa actualmente con Macri. Y en esa discusión, Santiago Caputo sostiene que él tiene poder para impedir esas nominaciones. Que hasta ahora el armado que viene realizando Sebastián Pareja, lo va a seguir haciendo, tiene que ver con el cambio de nombres y de figuritas, pero que la estrategia electoral, lo que en definitiva se vaya a discutir en la campaña, todavía queda por verse. Y se hace cargo de que en esa mesa va a estar sentado él junto a los Menem y junto a Pareja. O sea, para traducirlo. Entonces hay tregua, de acuerdo. ¿Tenía razón yo? No. Él dice eso. Hay que ver lo que dicen del otro lado. Hay que ver lo que dicen del otro lado. Porque en el transcurrir de los últimos días... porque claro, esto es la voz de Santiago, nos falta saber si Karina está de acuerdo con lo que está planteando. Estamos hablando de los Menem, ¿no? Sí. Porque en esta discusión en la cual vos bien trajiste a colación, lo reiteramos, entre comillas, estos carpetazos que supuestamente Santiago Caputo hace como responsables a los Menem, estamos hablando fundamentalmente de Escaturice. A propósito de esto, vos no me escuchaste, pero yo tuve una conversación sobre este tema puntual con una persona muy cercana a Santiago Caputo, y sobre el tema de las valijas, lo primero que me dijeron es el avión fue y vino más de la cantidad de veces que registraron efectivamente los medios, y le planteé por el contrato
de Scaturice, recordemos que Scaturice supuestamente tendría un contrato con la CIDE, que fue lo que tiraron y revolearon de alguna manera, una de las cuestiones. ¿Y a qué viene esto? Porque quiero reponer esto. Digo, el primer carpetazo que huele es Scaturice y es un carpetazo del riñón de Karina contra Santiago. Bueno, supuestamente al principio había cedido o estaba corrido con un perfil bajo, ¿por qué se va a comer ese primer carpetazo? Si no es justamente para barrerlo. No, bueno, lo que él dice es que sostiene la postura, sigue defendiendo a Scaturice, con eso te estoy diciendo, que sigue manteniendo su posición, sigue sosteniendo... Pero primero que se come el carpetazo es Santiago. Sí. Entonces, vuelvo a reponer, vos dijiste Santiago, perfil bajo, perdió la lapicera en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia. No, en la ciudad dijiste. No, en la ciudad te dije que no. En la ciudad te dije que en la ciudad hubo acuerdo y fue uno de los que más influyó para que Adorni fuese candidato. Bien, entonces, en la ciudad tuvo incidencias. No tuvo legisladores propios. Bueno, tuvo incidencia, se come el carpetazo y devuelve con el carpetazo de Banco Nación y la empresa de los Menem. No hay un perfil bajo ahí. No veo un por debajo del radar, ni ceder, ni correrse el armado de las listas. Bueno, esto es ahora de esta semana. Tenemos dos carpetazos cruzados y la posibilidad de una mesa concreta. Claro, esa mesa concreta que se va a dar por imposición, en principio, de Santiago Caputo, pero que vos me decías, bueno, hay una tregua. Bueno, yo te digo que no hay una tregua porque... yo te pregunto si hay una tregua, porque hoy la política online refleja que hay una especie de conversación para una tregua y justamente llegar a un armado de listas consensuado entre estos dos vértices del Triángulo de Hierro. Hasta ahora yo no sector de Santiago nada con seguridad y certeza. Perfecto. Hasta ahora el sector de Santiago Caputo no ha incidido en la colocación de candidaturas, no tiene opinión sobre quién podría haber sido. De hecho, bueno, cuando salió el nombre de Cristina antes de que apareciera la condena, se hablaba de una probabilidad descartada, inclusive del propio Iñaki, la mano de uno de los más cercanos a Javier Milei. Pero fuera de esto, ayer justamente lo que yo hice fue acercarme con el tema de cuestión a Daniel Tiliar, después que salí desde la rural, y tuve la oportunidad de preguntarle al presidente del Banco Nación sobre la situación de los Menem. Escuchemos lo que me decía, así seguimos avanzando. Están en cualquiera. Se conoció un contrato esta mañana del Banco Nación por 4.000 millones de pesos para una empresa vinculada a Martín Menem. ¿Cuál es la respuesta del gobierno en caso de que quiera decir esto no es real o vamos a revisarla? Bueno, mire, yo no sé, yo no le voy a dar la respuesta del gobierno, le voy a dar la respuesta empresaria que me toca como presidente de Banco Nación. La empresa de que se trata, supongo que estamos hablando de la misma, la verdad que no recuerdo en este momento... Segutec o algo por el estilo. Bueno, digamos que estamos hablando de la misma. Es un proveedor tradicional del banco. Hace más de 10 años que es proveedor. Es un proveedor, entiendo, de seguridad física de sucursales. Y finalmente se trata de una licitación pública que ha tenido multiplicidad de oferentes y donde la empresa tiene la mejor oferta económica. La mejor oferta económica, sí. Voy a, sobre esto plantear algunas cosas de las que sí tengo conocimiento. Primero, lo que dice Daniel Tiliar es absolutamente cierto. La empresa de seguridad de los Menem tienen contratos y es proveedor tanto del Banco Nación como de otras dependencias históricamente. Digo, esto es una práctica muy usual y se replica en todos los espacios políticos, montar empresas que son proveedoras del Estado y que permanecen, y estos son los acuerdos que se llegan en las transiciones de un gobierno a otro con los espacios políticos. Con lo cual, este mecanismo, este diseño que tiene Tech Security, replica modelos de todos los espacios políticos. Las empresas de seguridad tienen una característica muy particular, y esto sí, también es una materia que hay que trabajar, investigar, los vínculos que tienen con ex personal de la Fuerza de Seguridad, con los servicios de inteligencia. Otro tema que habría que abrir todas las agencias de seguridad, incluso aquellas que son contratadas por gobiernos que tienen tinte nacional y popular, donde también alberga este tipo de discusiones, por un lado. Segundo, decir que Daniel Tiliar en esta escena
es el fusible. Daniel Tilar es presidente del Banco Nación, efectivamente, es un hombre que viene del schiarittismo y que está sostenido básicamente ahí por Guillermo Francos. Guillermo Francos, que es también un fusible del gobierno, con lo cual son los fusibles que pueden saltar. ¿Quién está pasando por debajo del radar o en las sombras? Darío Wasserman. Darío Wasserman, que es el vicepresidente del Banco Nación, es el marido de Pilar Ramírez, el alter ego de Karina, justamente en la capital federal, y va ligero de La Libertad Avanza. Entonces, ¿quiénes están puestos acá a la luz o a quienes, así como salta a la luz, Escaturice va ligero del lado de Santiago? Darío Wasserman es el va ligero por el lado de Karina, y ahí sí me parece que llegamos a la discusión, que es el financiamiento de la política, y una vez más, una discusión que cruza transversalmente a todos los armados. Dicho esto, bueno, nada más aclarar sobre este montaje, que una vez más entiendo como carpetazos cruzados, de muy poca incidencia en la modificación del sistema de relaciones en tanto y en cuanto a financiamiento de la política. En tanto y en cuanto está presentado así, no permite avanzar sobre esa discusión de fondo en la que tendría que someterse a la exposición a todo el espacio político, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, de cómo se financia la política. No, me parece que el punto que traes es válido. Creo que ahí lo que en definitiva está en discusión es, si vos querés, los postulados que tiene el gobierno y sobre los que hizo su campaña. Sabemos que el tipo es un estafador, que hizo la estafa con el caso Libra, que es una mancha más, que el siga va a ser parte de su gobierno. Pero volviendo a la cuestión de Tilar, y si efectivamente esto significa de alguna manera alguna carpetazo, dos respuestas disímiles. Preguntados ayer cerca de Santiago Caputo cómo veían este video y esta respuesta, voy a leer textual lo que me contestaron acerca de esta información para que vos tomes en cuenta si hay tregua o no. Me dijeron: no coincido en este caso con mi pregunta, o sea, si claro. Es una licitación, la ganaron limpiamente. O sea, del lado de Santiago Caputo dicen: esto está bien, no encuentro ninguna anomalía. ¿Qué van a decir? Le volé yo el carpetazo por la cabeza, fue igual mal. No, bueno. No, sí, no está re mal. Bueno, entonces vamos a la segunda. Gobierno libertario. Bueno, vamos a hacer la segunda parte, porque bueno, justamente ahí es donde te digo que esta tregua que vos mencionás es justamente lo que yo estoy poniendo en duda. Y para traer a colación, digamos que por un lado, el que reveló la situación anómala, entre comillas, como vos bien decís, en el Banco Nación, es el colega Manu Jove. Vocero de Santi. Bueno, ahora voy con eso. Y ayer a la tarde salió otra noticia de otro entuerto, en el cual un ex socio de Santiago de Martín Menem está al frente de la obra social de los peones rurales. ¿Y quién escribió la noticia? Maya Castreblanqui. La otra vocera de Santi. Maya Castreblanqui y Manuel Jove son los que escribieron la biografía no autorizada de Santiago Caputo. Los voceros. Y en ese contexto, entonces, le pregunté al otro lado del mostrador. Ojo, ¿cómo? yo también soy vocera de alguien. Sí, yo también soy vocera de alguien. Porque independientemente todos que somos sea, voceros de alguien. claro, no vamos a no es que por eso sea malo. Ellos son voceros de Santi, nosotros somos voceros de bueno, pero yo lo que quiero decir de es... Cristina no. Claro, de Cristina. No piense de Cristina, no, Cristina no. Lo que quiero decir con esto es, siempre la información, digamos, de alguna forma u otra, le llega a alguien. Después está en cada uno ver si efectivamente sirve y si es conducente para servir a una persona, si efectivamente va a revelar o no algo importante. Después el análisis de esa información. Entonces, yo lo que te decía con respecto a qué es lo que sucede del otro lado del mostrador, porque pregunté ayer. Primero salió una nota de Manu Jove y después salió una nota de Maya Castreblanqui. ¿Cuál fue la respuesta? Fuerzas del cielo. Que ordenan a Maya Castreblanqui y a Manu Jove. De todas maneras, más allá, ¿no?, de cómo sea. Por eso te estoy diciendo que este mensaje es de ayer a las 11 de la noche, de uno de los principales contendientes en este ringside
Pásame el teléfono de Santi, ¿me lo pasás? Sí, de Santi ahora te lo paso. En Dale. este ringside entre la Fuerza del Cielo y la Fuerza de Karina, y mientras que de un lado le bajan el tono y tratan de apaciguar, del otro siguen echándole la culpa y dicen, no, bueno, esto no acontece. Por eso te hablo de que esta tregua es circunstancial. De todas ¿cierto? maneras, lo de la tregua me parecía como más que nada dato nuevo frente a esto que ya viene sucediendo desde el miércoles. Digo, a ver, para un poco plantear cuál es el debate que estamos dando. Por un lado, bueno, esto, vuela Caturice, vuela Martín Menem, todo esto ya sucedió. Hoy se habla de una tregua o está presente en los portales o por lo pronto en la política online la posibilidad de una tregua. Esto en términos coyunturales. Porque el debate tiene que pasar por cómo se vive en las horas previas a un cierre de lista, el ejercicio de los carpetazos que siempre reflejan o apuntan al eslabón más débil que tiene el sistema político, que es su financiamiento. Y ahí me parece que hay que concentrar el debate, mucho más que de Martín Menem, de la Agencia de Seguridad, si la tregua o no la tregua. Ese es el corazón que debiéramos empezar a discutir, porque luego quedan todos susceptibles, esto es una repitencia. Digo, hoy es la empresa de seguridad, mañana es la agencia de colocaciones de la Cámpora, el pasado es... Entonces ahí hay un debate, una vez más, ¿no? Esos debates que, dada su complejidad, se abandonan en esto que son más que nada carpetazos voladores. Y quedan como carpetazos voladores porque están planteados en términos de carpetazos voladores y no de cuestionamientos serios hacia los eslabones más débiles de los sistemas políticos, porque estamos en el medio de ese momento que es el previo a cualquier cierre de listas, no importa de qué cierre de listas. En este caso, la provincia de Buenos Aires tiene un peso específico sumamente importante, que es el 40% del padrón electoral. Pero los cierres de listas se viven así hasta la hora 23:59 del último segundo posible. Luego del cierre de listas queda el camión con los melones. Y esa es la foto que nos permite ver o analizar si efectivamente hubo una tregua, quiénes respondieron a los carpetazos, cuál fue la consecuencia de esos carpetazos, quién quedó herido, quién quedó roto, quién se cayó del camión. No, a ver, indudablemente las contradicciones se agudizan en ese momento de las listas, del cierre de listas, pero está claro que es algo que viene existiendo. Esta crisis dentro del Triángulo de Hierro y el alejamiento de Caputo, que no es específicamente de estos momentos, o estuvo de estos momentos, sí es algo que existe anterior. Y tiene problemas en todo. De hecho, la estrategia electoral planteada por Karina Milei, que tiene un candidato como Lisandro Almirón en Corrientes, para el cual planteaban que quizá fuese Karina Milei a Pero una vez más, la acompañarlo. diferencia fueron por estrategia electoral. Digo, es una diferencia que tiene, básicamente surge por estrategia electoral, donde Pero Santiago son Caputo... espacios de poder, son discusiones de Pero una vez poder. más, una vez que pasa el acto legislativo, digo, ¿cómo se ordenan esos melones? Yo no estoy dando por cerrado nada. Lo que estoy planteando, básicamente, es que son, una vez más, ¿qué se están disputando? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué están discutiendo? Bueno, no ¿y son a qué- terminales de poder, digo, son... ¿A qué representa cada uno? No, efectivamente, a ver, Santiago Caputo tenía el plan del acuerdo con los gobernadores, no armado listas paralelas, armar con los jugadores que estaban dispuestos a suscribir a la Libertad Avanza, y Karina fue por el lado sumamente purista, y esta es la discusión. Es una discusión en términos de electorales que tienen ambos un único objetivo común, que es la aprobación en el Congreso de las reformas estructurales, si se quiere a grandes rasgos. Esta discusión es una discusión que da hasta que se salda, justamente, quién termina imponiendo básicamente cuál es esa estrategia, y una vez que esa estrategia queda saldada, por lo pronto va tomando treguas, una vez, yo no digo que la tregua va a ser hoy, pero sí que se ordena de alguna manera, aún con heridos y con caídos del camión, y no digo que quizás Santiago no se caiga del camión o no sea cómo quede armado ese gobierno, digo, es una turbulencia hasta ese armado. Cuando se arman las listas, esos melones quedan acomodados y ahí uno ve efectivamente cómo quedó esa correlación de fuerzas hacia adentro de los espacios. Pero que hoy no se ve. Está bien, bueno, hoy no se ve. Yo lo que quiero agregar a este punto, y me parece interesante, si después en algún momento lo podemos volver a tocar, inclusive con Pablo, es la representación de cada uno de los sectores. Porque Santiago Caputo es el que tiene el nexo fundamental con los Estados Unidos, es quien maneja el frente externo, entre comillas, es el que dicta las principales líneas rectoras del gobierno, y del otro lado tenés una estructura supuestamente política
que se referencia más en otros sectores y no tanto en ese. Entonces, ¿hay ahí algún tipo de confrontamiento también desde el punto de vista ideológico? No, que sin dudas políticamente en términos de perspectiva económica, Karina, es el eslabón débil, aunque parezca el eslabón fuerte, sí, sin dudas, coincido plenamente. Digo, que puede salir victoriosa incluso imponiendo su estrategia electoral, pero en términos de representación de los factores de poder, sin dudas, Karina es la tortera tarotista y Santiago Caputo el ingeniero del caos. Y ese debate y esa discusión, de alguna manera, es también conducente para el gobierno. Por eso, el cuidado que tienen con Santiago Caputo, al que últimamente no mencionan ellos, en las últimas veces, inclusive en los últimos reportajes, no fue mencionado como el pibe de oro por Javier Milei, está de alguna manera alejado de esa postura, pero como vos bien decís, creo que en las próximas horas se terminarán de definir algunas cuestiones que tienen que ver más que nada, bueno, con la provincia de Buenos Aires, pero que en definitiva vamos a ver qué saldo deja de heridos y de victoriosos. O quizás Karina se percata que si suelta a Santiago también pierde. Luce.